Entonces, resumiendo, dentro del acta mencionada deben mencionarse entonces a los asistentes, quienes firmarán además el contenido de la declaración de huelga, cuáles son los motivos, la nómina de quiénes serán los negociadores o integrantes del comité de huelga, el tiempo de duración de la medida de fuerza a ser tomada y la decisión de comunicar la iniciación de la huelga, por lo menos 72 horas antes de la fecha pactada o del inicio a la autoridad administrativa del trabajo y al empleador. El empleador puede designar inmediatamente el representante para quedar instalada una comisión bipartita de negociación, la que dentro de un plazo de 72 horas buscará llegar a algún punto de conciliación inicialmente. Si las recomendaciones presentadas en esta comisión bipartita son rechazadas, queda expedita la posible calificación a pedido de parte interesada. Bien, hablábamos de huelga legal e ilegal, ¿verdad? El mismo caso también corre para lo correspondiente al paro que vamos a estar viendo más adelante. ¿Y quién declara la legalidad o la ilegalidad de una huelga y ante quién se solicita para que esto pueda ser considerado o estar habilitado y que esta sea calificada como legal, ¿verdad? Entonces esto se hace ante el juzgado de primera instancia en lo laboral de turno de la jurisdicción territorial en donde se encuentra del establecimiento laboral, ¿verdad? Cuando por motivo, no tenga un motivo específico o una finalidad, la promoción y defensa de intereses de los trabajadores, la huelga, entonces esta puede ser declarada ilegal, ¿verdad? Es decir, si entremos de plano que si no tiene la autorización del juzgado laboral de turno competente, la huelga no está autorizada, entonces automáticamente de plano es una huelga ilegal, ¿verdad? Pero, ¿qué parámetros tomará en cuenta el juez para poder valorarla como una suspensión laboral legal o una huelga legal? Entonces, uno de ellos es que tiene que perseguir motivos y finalidades, tiene que ser la esencia es la persecución del cumplimiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. Eso en primer lugar. Cuando es declarada o sostenida por motivos estrictamente políticos o tenga por finalidad ejercer una coacción a los poderes del Estado o a su superior jerárquico de manera inmediata, dijimos que cualquier medio activo de violencia o de extorsión o de chantaje o cualquier medio que no sea la forma pacífica será considerado improcedente. Los trabajadores de los servicios públicos imprescindibles que no garanticen los suministros esenciales, como vimos anteriormente, a la población también pueden ser pasibles de ser declarados ilegales, ¿verdad? Cuando fuera declarada durante la vigencia del contrato colectivo y no se refiere a su cumplimiento, salvo las huelgas de solidaridad y huelgas generales, ¿verdad? En caso de que se califique la huelga como ilegal, los trabajadores huelguistas podrán ser despedidos, es una causal de despido justificado, pero dicho efecto no es automático, sino que se hará o se requerirá de una decisión del empleador o de la patronal de manera expresa. La huelga legal, por el contrario, entonces es aquella que, a contrario sensu, persigue la finalidad de promocionar la defensa de los intereses de los trabajadores en los casos de adhesión a una huelga general declarada por solidaridad con otros trabajadores que adopten una medida de fuerza también será considerada una huelga legal. El incumplimiento del contrato colectivo o la negativa e injustificada por parte del empleador de negociar este contrato, el ejercicio de esta huelga no extingue la relación ni puede dar origen a sanción alguna, siempre y cuando evidentemente sea considerada legal. Bueno, entonces son todos los parámetros que se tienen en cuenta para
ejercer este derecho laboral y constitucional de suspender las actividades por parte de los trabajadores. Ahora, dijimos que por parte del empleador, esta suspensión o este corte, este cierre, es denominado paro, ¿verdad? Y también tienen el derecho, ¿verdad? O sea, el paro entonces consiste en el cierre del local, ¿verdad? El impedir la realización de las actividades por decisión del empleador en defensa de sus intereses, ¿verdad? Legítimos, ¿verdad? Siempre y cuando sea coherente, y vamos a ir viendo cuáles son los parámetros para poder considerarlo como tal, ¿verdad? Es un derecho que tienen los empleadores y para que sea considerado legal, debe ser declarado también por el juzgado laboral de turno de la jurisdicción territorial del establecimiento laboral. No obliga al empleador a pagar salario durante la duración de este paro y será considerado legal específicamente en los siguientes casos, ¿verdad? Que va observados por el juzgador. Cuando se efectúa para evitar el peligro de violencia a personas del establecimiento o el daño para las cosas de dicho establecimiento, si es realizado para desalojar a ocupantes del lugar de trabajo o cualquiera de sus dependencias por la imposibilidad de mantener el proceso normal de la producción o de las actividades en las condiciones competitivas, siempre con la finalidad de resguardar el interés y la integridad del resto de los afectados, o sea, del resto de los empleados. Cuando existe una violación reiterada del contrato colectivo de trabajo por parte de los trabajadores, existe también esta posibilidad de solicitarla ante el juez si se efectúa en defensa de cualquier otro interés considerado o que afecte la esencia de la actividad laboral en beneficio de los intereses del empleador, es decir, la contraprestación debida, siempre y cuando él cumpla su parte también, a los efectos de obtener la obra y el trabajo contratado en las condiciones pactadas. Sin embargo, podría ser considerado ilegal en los siguientes casos, ¿verdad? Siempre y cuando no responda a ninguno de los motivos señalados anteriormente, será calificado de ilegal. Y de igual manera, si es considerado ilegal, obliga al empleador al pago de salario a los trabajadores durante el tiempo de duración, ¿verdad? de esta, de esta suspensión parcial o temporal. El procedimiento del paro exige al empleador la notificación tanto a la autoridad administrativa del trabajo y a los trabajadores, ¿verdad? El pedido de calificación puede ser de los trabajadores o del empleador. Cuando hablamos de calificación, lo mencionamos también cuando hablamos de huelga. Cuando hablamos de pedido de calificaciones, ese es el pedido que se solicita al juzgado laboral de turno. La calificación es determinar la legalidad o ilegalidad de la huelga. Ese es el pedido de calificación que se solicita. Y en ambos casos, si no fue solicitado por una de las partes, puede solicitarle a la otra a los efectos de que justamente un juez expida. Entre tanto dura esa suspensión, entre se hizo la comunicación al empleador o al trabajador y a la autoridad administrativa del trabajo, entonces esta para medida de ser agilizada o si la otra parte considera de que no reúne los motivos necesarios para poder ser considerada legítima, puede solicitar la calificación al juez de manera indistinta, tanto el que la ejerce como el que la sufre. Hablando mal y rápido, ¿verdad? Con esto damos por terminado lo relativo a las huelgas y los paros y damos paso ahora mismo al siguiente tema de esta unidad que tiene que ver con las sanciones y contravenciones laborales dispuestas en el Código Laboral.